Las cartas anónimas. El sonido del metal chocando contra el asfalto aún resuena en mis pesadillas. No importa cuánto intente olvidar, el eco de los gritos y el crujido del autobús se entrelazan en mis pensamientos, recordándome la oscuridad que he intentado esconder bajo una vida de aparente normalidad. Mi nombre es Andrés Salazar. Tengo 47 años y trabajaba como administrador de empresas en una compañía que hasta hace 12 años había sido la fuente de mi estabilidad y tranquilidad. Nunca imaginé que el Día del Padre de aquel año sería el principio de mi descenso al infierno. Aquella mañana, Sofía, mi esposa y nuestros 2 hijos, Daniel y Mariana, me sorprendieron con un desayuno especial. Nos reímos, disfrutamos de la comida y nos preparábamos para un día en familia. Decidimos ir a la casa de mi cuñada para un almuerzo como lo hacíamos tradicionalmente. Todo parecía perfecto hasta que, al llegar a la casa de mi cuñada, nos sumergimos en un ambiente cálido y familiar. Estábamos saludándonos, abrazando a los parientes que no veíamos desde hacía meses, y entre risas y conversaciones amenas, levantamos nuestras copas en varios brindis, celebrando el estar juntos. Mi hijo menor corría por el jardín con sus primos, y mi hija ayudaba a poner la mesa, añadiendo toques personales para que el almuerzo fuera aún más especial. En medio de la celebración, el timbre de la puerta resonó, cortando brevemente el murmullo festivo. Pensé que sería otro familiar que llegaba tarde, o quizás un vecino. Sin embargo, cuando abrieron la puerta, no había nadie. Lo único que quedaba era un pequeño paquete colocado cuidadosamente en el umbral, con una tarjeta que llevaba mi nombre. La letra en el sobre era temblorosa, casi infantil, lo que añadía un toque misterioso al hallazgo. Tomé el paquete con una mezcla de curiosidad y algo de sorpresa. Era ligero, y al abrirlo encontré una carta junto con una tarjeta por el Día del Padre. Mi nombre estaba escrito en el sobre de la carta con esa misma letra irregular. La curiosidad me invadió, y con las manos ligeramente temblorosas por la anticipación, rompí el sello. Al comenzar a leer, la curiosidad inicial se transformó rápidamente en un horror paralizante. La carta decía ser de alguien que aseguraba haber sido una de las víctimas de un accidente del que yo había sido responsable muchos años atrás, un oscuro episodio que había enterrado lo más profundo de mi mente y que nadie, ni siquiera mi familia, conocía. Describía en detalle cómo, siendo joven y trabajando como conductor de autobús, una noche fatídica, después de haber bebido demasiado, tomé el volante y causé un accidente en el que murieron varias personas. Lo que más me aterró no fue solo el recuerdo del accidente en sí, sino la amenaza en la carta de hacer pública toda esa información por distintos medios. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. El miedo me invadió, el miedo a ser descubierto, aunque aparentemente ya lo había sido. No sabía cómo enfrentar la situación, ni mucho menos cómo proteger a mi familia de las consecuencias de un pasado que creí enterrado para siempre. Miré a mi alrededor, buscando un rostro conocido en quien confiar, pero me di cuenta de que estaba solo en este oscuro secreto. Con cada palabra de la carta, el pasado volvía a mí con una claridad brutal, y con él, el temor a perder todo lo que había construido. Cómo manejar esa verdad emergente se convertía ahora en el desafío más grande de mi vida. Después de aquel accidente, el mundo como lo conocía se desmoronó. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar la magnitud de mi error. Esa noche, después de haber tomado unas copas de más, decidí irresponsablemente tomar el volante del autobús. Las consecuencias fueron catastróficas. Un accidente horrendo que resultó en la pérdida de varias vidas inocentes. En el caos que siguió, mi madre, con sus extensos contactos y su influencia en la comunidad, intervino para salvarme de las consecuencias legales que sin duda me habrían aplastado. Con su ayuda, manipulamos la situación para hacer parecer que un transeúnte había cruzado imprudentemente la autopista, lo que supuestamente me había obligado a maniobrar bruscamente, causando el accidente. Este pobre hombre, un transeúnte que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, terminó cargando con la culpa de un crimen que nunca cometió. El remordimiento y el miedo me abrumaron, pero el instinto de supervivencia prevaleció. Con la ayuda de mi madre, cambiamos nuestro apellido, nos mudamos a otra ciudad y comenzamos una nueva vida bajo una nueva identidad. Me esforcé por reconstruir mi existencia,
tratando de dejar atrás el pasado, de enterrar esos recuerdos oscuros bajo capas de nuevas experiencias y logros. Me casé, tuve hijos y ascendí en mi carrera, siempre con el temor latente de que algún día, mi pasado podría volver a perseguirme. Y ahora, sosteniendo esa carta, ese temor se había hecho realidad. Alguien sabía quién era realmente y qué había hecho. La carta no solo revivía ese capítulo oscuro de mi vida, sino que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido sobre las cenizas de mi vieja existencia. Sentí como el peso de aquellos secretos largamente guardados comenzaba a oprimirme de nuevo, con una fuerza que temía no poder resistir. Mientras leía la carta, una sensación de frío se apoderó de mi cuerpo y mi rostro perdió todo color, volviéndose pálido como si toda la sangre se hubiera retirado de golpe. Mis manos, que sostenían el papel, comenzaron a temblar incontrolablemente, una manifestación física del terror que me invadía. Sentí el peso del horror y la culpa que había intentado evadir durante tantos años, un peso que ahora parecía haber encontrado su momento para aplastarme. Alzando la vista, vi las caras preocupadas de mi familia, todos reunidos alrededor de la mesa. Sus expresiones de confusión y preocupación solo incrementaban mi ansiedad. No entendían por qué de repente me había quedado tan pálido ni por qué mis manos no dejaban de temblar. Mi esposa Sofía, siempre atenta, notó de inmediato mi estado y con una voz llena de preocupación, me preguntó: «Andrés, ¿qué pasa? Te veo muy nervioso, me preocupa verte así». Intenté disimular mi nerviosismo y le respondí con voz temblorosa: «Más tarde, en casa, te contaré». El resto del almuerzo transcurrió en un torbellino para mí. Apenas registraba lo que sucedía a mi alrededor, atrapado en mis pensamientos y temores. Cuando finalmente regresamos a casa, mi esposa, fiel a su naturaleza comprensiva, esperó pacientemente a que estuviera listo para hablar. Una vez en la privacidad de nuestro hogar, le conté brevemente lo ocurrido, revelando los oscuros secretos de mi pasado que habían resurgido de manera tan abrupta y amenazante. Le expliqué sobre el accidente, mi error juvenil y cómo, con la ayuda de mi madre, había logrado escapar de las consecuencias legales, cambiando nuestra vida para siempre. Sofía me escuchó sin interrumpir, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando terminé, se acercó y me abrazó fuertemente, brindándome un consuelo que tanto necesitaba en ese momento. Con voz suave y reafirmante, me dijo: «No te preocupes, Andrés. Esto fue algo que pasó hace muchos años. Estoy aquí para apoyarte en todo». Luego, se dirigió a la cocina y preparó un té con agua de azahar, conocido por sus propiedades calmantes. Me trajo la taza humeante y me instó a tomarla, diciéndome que me ayudaría a relajarme. Entre el calor reconfortante del té y la seguridad que me brindaba el apoyo de Sofía, comencé a sentir como la tensión inicial se desvanecía ligeramente, aunque sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de incertidumbre. A partir de ese día, la tranquilidad en mi vida se evaporó, dejando en su lugar un tormento constante que se infiltraba en cada momento de mi existencia. Empecé a recibir mensajes y llamadas anónimas, cada uno un recordatorio cruel de mi error pasado. Las palabras acusadoras y las amenazas veladas llenaban mi oído, resonando en mi cabeza mucho después de colgar el teléfono. Cada vez que el timbre sonaba, mi corazón daba un vuelco, y me quedaba paralizado por un segundo, temiendo enfrentar a otro fantasma del pasado. Las sombras en las esquinas de mi casa parecían cobrar vida propia, cada una portando una amenaza inminente. La paranoia se apoderó de mí completamente, y comencé a vivir en un estado de alerta perpetua, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando el próximo golpe. Mi mente empezó a llagar malas pasadas. Por las noches, las pesadillas venían a visitarme con una frecuencia aterradora. En estos sueños vívidos, me veía a mí mismo de nuevo detrás del volante aquel fatídico día. Podía sentir el volante bajo mis manos temblorosas, el estallido del impacto cuando el autobús chocaba, los gritos desgarradores de los pasajeros convertidos en un coro de terror. El chirrido del metal retorciéndose era tan real que podía casi oler el aceite y la gasolina. Luego, el silencio sepulcral que seguía era ensordecedor. Despertaba de estos sueños empapado en sudor, con el corazón galopando en mi pecho y un grito atrapado en la garganta, un grito que nunca se materializaba. En esos momentos, Sofía se convertía en mi salvación. Siempre estaba allí, con su calma inquebrantable, diciéndome que me tranquilizara.
Con manos cuidadosas, me preparaba té con agua de azahar. Su aroma y sabor se convirtieron en un pequeño consuelo en medio del caos de mis noches. Una noche, mientras yo contemplaba la oscuridad desde la ventana de nuestro dormitorio, Sofía sugirió que quizás podríamos contar todo a la policía, liberarnos del peso del secreto. Le miré, sintiendo un miedo frío en mi estómago. Eso es imposible, le dije con voz grave por el nudo que se me hacía en la garganta del miedo al futuro. La idea de confesar y enfrentar las consecuencias legales era aterradora. Implicaría ir a la cárcel, y yo amo a mi familia. No puedo arriesgarme a perderos. Ella me abrazó, intentando ofrecerme algo de consuelo, pero ambos sabíamos que no había respuestas fáciles. Estábamos atrapados en una red complicada de pasado y presente, y cada decisión llevaba consigo el peso de posibles consecuencias devastadoras. En esos momentos, el amor que sentía por mi familia era lo único que me mantenía atado a la esperanza de encontrar una salida, a pesar de que cada día que pasaba, el miedo y la culpa continuaban consumiéndome por dentro. Sofía, mi fiel y amorosa esposa, trataba de apoyarme en todo momento. Ella no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero me llevó a un hospital de salud mental, donde quedé internado durante varios meses. Me sentía atrapado, perdido en un laberinto de locura inducida por los sedantes que me mantenían en un estado de letargo perpetuo. Un día, después de meses de estar sedado y atrapado en mis propios pensamientos, Sofía vino a visitarme con una expresión que nunca había visto en su rostro. Se sentó junto a mi cama y, con una voz fría y calculada, comenzó a hablar. Andrés, es hora de dejar las bromas y hablar en serio. ¿Recuerdas las cartas sobre el accidente? Pues las escribí yo. Continuó hablándome con una voz que me helaba la sangre. Aquella vez yo estaba en ese autobús con mi padre. Sí, yo sobreviví al accidente. Él murió y desde entonces he planeado mi venganza. Te busqué durante años, y a pesar de que cambiaste tu nombre te encontré. Jamás me enamoré de ti, sino que me casé contigo para destruirte desde dentro. Cada palabra aumentaba la pesadumbre en mi corazón, mientras la imagen de la mujer que creía amar se desvanecía ante mis ojos. Fue muy duro saber que nuestro matrimonio era falso. Luego, soltó la verdad más devastadora. El agua de azahar, no era agua de azahar. Era una sustancia que va produciendo alteración química en tu cerebro, llevándote a la angustia y a la psicosis. El shock de entender que había sido envenenado sistemáticamente por la persona en quien más confiaba me dejó sin aliento. Sofía se levantó, pude ver su silueta recortada contra la luz tenue que entraba por la ventana. Me dijo que se cansó de este juego y se iba a ir de la ciudad para siempre y que jamás iba a volver a saber de ella. Sus palabras eran definitivas. Un adiós cruel y despiadado. Y con un último golpe a mi ya frágil estado mental, me dijo, te advierto que, si alguna vez logras salir de aquí, no vuelvas a buscarme. No te quiero en mi vida. Pero te recalco algo, jamás pero jamás vas a lograr salir de aquí. Te lo aseguro por mi padre, quien por fin hoy descansa en paz. Con esas palabras, Sofía se alejó, dejándome sumido en un torbellino de desesperación y traición. La sala, que antes me parecía pequeña y opresiva, ahora se sentía infinitamente vacía. El peso de sus revelaciones me aplastaba, dejándome con una sensación de impotencia y desolación que resonaría en lo más profundo de mi ser durante mucho tiempo. Me quedé helado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Su historia tenía sentido de una manera retorcida. Ella siempre había dicho que su padre la había abandonado, pero ahora entendía que había mucho más detrás de su aparente indiferencia. Intenté convencer a los médicos de que estaba bien, que podía salir y recuperar mi vida. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Me empezaron a administrar más medicamentos, que me sumían en un estado de sueño constante y me quitaban las fuerzas. Me sentía atrapado, prisionero de una locura inducida por los fármacos. Durante los 7 largos años que pasé internado en el hospital psiquiátrico, cada día se convertía en una lucha interminable por demostrar que estaba recuperado y que podía reintegrarme a la sociedad. A pesar de mis esfuerzos, y los de mi madre, que me visitaba regularmente, todo parecía en vano. Contratamos abogados y consultamos con varios psiquiatras, buscando un resquicio de esperanza que pudiera llevarme de vuelta a casa, pero nuestros esfuerzos no daban frutos. En cada revisión médica, de alguna manera se demostraba que yo no estaba cuerdo, aunque yo me sentía completamente lúcido y consciente de mi entorno.
Las dosis de sustancias extrañas que me administraban, a veces incluso a la fuerza, me hacían sentir como un conejillo de Indias en un experimento sin fin. Estas medicinas alteraban mi percepción y mi estado de ánimo, sumiéndome en una neblina de confusión y desesperación. A menudo, me preguntaba si alguna vez lograría escapar de esa realidad tortuosa. Mi madre, una mujer fuerte y resuelta, luchó incansablemente a mi lado. Sin embargo, la impotencia de ver cómo su hijo sufría y la constante lucha contra un sistema que parecía tener sus propios intereses comenzaron a pasar factura a su salud. Con el tiempo, la tristeza y la frustración la consumieron, y aunque seguía visitándome con la misma frecuencia, podía ver cómo su espíritu se quebraba poco a poco. Un día, recibí la devastadora noticia de que había fallecido de tristeza, como me dijo el personal del hospital. La noticia me dejó sumido en un dolor profundo, sintiéndome aún más solo en mi lucha. Pero todo cambió una tarde, cuando se me acercó un hombre en el pasillo del hospital. Era alguien que nunca había visto antes en las instalaciones. Se presentó como el doctor Stella, el jefe de servicio. Su tono era serio, pero en sus ojos había un destello de algo que no había visto en mucho tiempo: compasión. No sabía entonces que este encuentro sería el comienzo de un giro inesperado en mi vida, un rayo de esperanza en la larga oscuridad que había sido mi existencia en esos años. Cuando el doctor Stella se acercó, había algo en su presencia que instintivamente me hizo prestar atención. Nos sentamos en un pequeño salón adyacente a mi habitación, un lugar que había visto pasar demasiadas confesiones y revelaciones. «Soy el hermano de Sofía», comenzó, y esas palabras solas ya cargaban un peso que me hizo tensar. Continuó con una calma que contrastaba dolorosamente con el torbellino de emociones que yo sentía. «Ella falleció de cáncer de estómago hace poco». Aquellas palabras me golpearon. Sofía, la mujer con la que había compartido mi vida, aunque bajo engaños y venganza, había muerto. El dolor y el shock de esa noticia fueron abrumadores, pero no había tiempo para procesarlos, porque el doctor Stella no había terminado. «Planeábamos tenerte aquí toda la vida, pero dado los acontecimientos tus hijos, mis sobrinos se quedarían sin ninguno de sus padres, y eso no es de mi agrado», dijo con una sinceridad y frialdad bastante increíble para que venga de un médico. Su mirada era firme, y aunque su voz llevaba una suavidad forzada, las palabras eran implacables. «Soy una persona compasiva, y aunque me duele lo que hiciste con nuestro padre, hoy te dejaré ir para que puedas reunirte con tus hijos». La sala parecía girar a mi alrededor mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba diciendo. Por un lado, la libertad era un regalo inesperado, una oportunidad para reconectar con mis hijos, para tratar de reparar el tiempo perdido. Por otro, estaba la severidad de su condición final. «Sin embargo, nunca queremos volver a verte en nuestra familia. Mis sobrinos, ellos sí son bienvenidos a la familia, pero tú jamás». Esas palabras fueron bastante fuertes y realmente me daba miedo meterme en más problemas con esa familia. Me levanté del asiento, sintiendo cada parte de esos 7 años de confinamiento pesaban sobre mí. La figura del doctor Stella, el hermano de mi difunta esposa, se desvanecía en la penumbra del crepúsculo que se colaba por la ventana. Agradecí en silencio a Dios y oré por el alma de mi exesposa, a quien a pesar de todo le tenía mucha gratitud. No había palabras para expresar la complejidad de mis emociones. Alivio, pena, pérdida y el temor de enfrentar un mundo que había cambiado tanto desde la última vez que lo vi libremente. Salí de la habitación, con el corazón golpeando en el pecho, listo para enfrentar el próximo capítulo de mi vida, por más incierto que fuera. Ese día, al salir del hospital, sentí un profundo alivio e incertidumbre sobre mi futuro. El edificio, con sus paredes frías y pasillos interminables, había sido más una prisión que un centro de salud. A medida que me alejaba, cada paso resonaba con la promesa de una nueva vida, aunque las cicatrices del pasado aún dolían. Caminé por las calles, observando cómo había cambiado todo durante los años de mi ausencia. La ciudad parecía haberse movido sin mí, con nuevas tiendas y rostros desconocidos por todas partes. Finalmente, llegué a un hotel modesto que había elegido para encontrarme con mis hijos. El lugar era sencillo, pero en ese momento, cualquier espacio que no tuviera las restricciones de aquel hospital me parecía un santuario. Al entrar en la habitación del hotel, donde mis hijos ya me esperaban, el tiempo pareció detenerse. Ellos habían crecido tanto en mi ausencia.
Daniel, que era apenas un adolescente cuando me internaron, ahora era un joven adulto, y Mariana, mi pequeña niña, se había convertido en una adolescente hermosa y seria. Los observé por un momento desde la puerta, casi sin poder creer que finalmente estaba allí con ellos. Con los ojos llenos de lágrimas, avancé hacia ellos y los abracé con toda la fuerza que pude reunir. El contacto fue muy emotivo, lleno de emociones reprimidas y amor que nunca había disminuido. Sintiendo el peso de los años que había perdido, me aferré a ellos, como si pudiera, de alguna manera, recuperar el tiempo perdido con ese solo gesto. Ellos correspondieron al abrazo con igual intensidad, y pude sentir la tristeza en ellos, mezclada con un alivio por tenerme de vuelta. Daniel, siempre el más reservado, tenía los ojos brillantes, y Mariana sollozaba en mi hombro. Entre sollozos y susurros, comenzamos a hablar, a llenar los vacíos de los años que nos habíamos perdido. «Te extrañamos mucho, papá», murmuró Mariana entre lágrimas. «Yo también los extrañé más de lo que puedo decir», respondí, mi voz ahogada por la emoción. Ese encuentro fue el inicio de un nuevo capítulo para nosotros. Aunque sabía que habría desafíos y momentos difíciles mientras ajustábamos nuestras vidas a esta nueva realidad, el simple hecho de estar juntos de nuevo nos daba una fuerza que parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Era un momento de renacimiento, de promesas no dichas que se formaban en el aire entre nosotros, promesas de nunca volver a perder esos valiosos años. Durante los 5 años que siguieron a mi salida del hospital, me dediqué con fervor a reconstruir las piezas rotas de mi vida. Mi principal enfoque fueron mis hijos, Daniel y Mariana, quienes habían soportado la ausencia de su padre durante esos tumultuosos años de confinamiento. A pesar de los desafíos, nos esforzamos por crecer juntos, fortaleciendo nuestro vínculo familiar cada día un poco más. Cada día con mis hijos era una oportunidad para enseñarles y aprender de ellos. Los acompañé en sus logros académicos, celebré sus victorias y los consolé en sus derrotas. Observar cómo se desarrollaban en personas fuertes e independientes fue, para mí, una fuente inagotable de orgullo y una especie de redención personal. En cuanto a mí, pasé mucho tiempo en introspección, tratando de encontrar la paz interior que había eludido mi alcance por tantos años. Busqué en actividades como la meditación y el voluntariado una manera de dar sentido a mi existencia, y tal vez, de compensar, en la medida de lo posible, el daño que había causado en el pasado. Sabía que el peso de mis acciones me seguiría siempre. Me esforcé por vivir con esa realidad, aceptando que, aunque algunos pecados nunca se redimen por completo, el esfuerzo por mejorar y hacer el bien podría, de alguna manera, balancear la balanza de mi conciencia. Lo más inesperado sucedió hace unos días. Siempre me han gustado los libros de autoayuda, y recientemente, me compré uno nuevo. En la librería, me preguntaron si lo quería para uso personal o para regalo. Aunque era para mí, respondí que era para regalo. Pensé que sería una buena idea autorregalarme algo. Al llegar a casa, me acomodé en el sofá, ansioso por abrir mi regalo. Desenvolví el paquete con cuidado, disfrutando el momento, y abrí el libro. Al hacerlo, una carta cayó entre las páginas. Me pareció extraño encontrar una carta dentro de un libro nuevo. Con curiosidad y emoción, pensando que podría ser alguna promoción especial o una edición limitada, la recogí y la abrí. En el momento en que la leí, todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Un adormecimiento helado comenzó a recorrerme desde las piernas hasta los brazos, haciendo que mis extremidades se entumecieran y temblaran. Sentí una presión sofocante en el cuello, como si una mano invisible me apretara la garganta. Mis manos, temblorosas, apenas lograban sostener la carta. Reconocí al instante la escritura en la carta, temblorosa, casi infantil. Era la misma que me había perseguido desde aquel fatídico día. Con el corazón latiendo frenéticamente y el terror extendiéndose por todo mi cuerpo, leí las palabras que confirmaban mis peores miedos. Andrés, el juego no ha terminado. Estoy más cerca de lo que piensas. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.